Bien, recuperamos la señal aquí desde Atanasio Villagra, en la ciudad de Liberación, Precopa Paraguay. Señoras, señores, aquí frente a frente, Guaraní Unido, Garandá, atención con esta carga, va el equipo de Garandá con Benítez que le pega. Desvía el defensor, sí señor, va a ser córner, servicio de esquina, punta derecha que corresponde para el equipo de Garandá que llega otra vez a inquietar el arco que defiende el guardameta Federico Rojas. Esta vez impactó en el defensor, va a ser córner, servicio de esquina que corresponde para el equipo del Garandá. Entonces, en esta pelota quieta para poder cargar hacia el arco que defiende Rojas. Se va lentamente para este servicio el jugador, el que luce con la número 8 es Ramón Adilio Acosta para el servicio de esquina. Se va lentamente, señoras y señores, el número 8 ahí acomodando en ese último rincón del campo de juego. Va a venir el centro de Ramón Adilio. Ahí autoriza el árbitro, varios hombres ya, Alberrojo pisando el área de Guaraní. Viene el centro, pelota arriba, golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Ramón, este es Benítez. Lanzamiento hacia arriba. Se negó a jugar el jugador Acosta porque estaba en posición de adelanto. Ahí el servicio manual ahora que corresponde de vuelta para el equipo Alberrojo. Pelota ahora hacia la banda derecha. Ya juega con Martínez. Este es Martínez, el volante central. Alberrojo ahí tiene la pelota. Martínez juega con el jugador Acosta. Pica el jugador David Carvajal. Este es David. A ver, intenta engancharlo. Hizo atención con esta jugada. Viene el centro por abajo. Saca muy bien. El capitán del conjunto de Guaraní es el jugador Hugo Fariña, el que sacaba. Otra vez aquí intentó el equipo Alberrojo que prepara el primer cambio. Su primer cambio en este caso, Pablo. Bueno, le estamos viendo al jugador número 11 haciendo el calentamiento previo. Mientras va llegando el equipo albirrojo Blas Antonio. Sí, es Néstor Rivas el que se va preparando. Sale Perea, ojo con esta porque hay espacio, señor, atención con esta carga del equipo de Guaraní. Perea el que conduce, este es Perea, tiene el esférico el número 14, entra en diagonal, atención con esta, abre juego, atención, ahí está el segundo, viene el remate, le faltó potencia también, dirección, pero bueno, aquí llegó de vuelta con espacio el equipo de Guaraní. Sí señor, muy bueno todo, pero a la hora de finalizar fue muy débil ese remate, lo dominó tranquilamente Rodi Villalba. Entonces se prepara para el cambio, el jugador número 11, me decía el nombre de Rivas, entonces el jugador que recién se está incorporando al Sportivo Garandá, entonces ya va a tener su debut en minutos. Y bueno, nosotros aprovechamos para agradecer también a nuestros auspiciantes. Muchas gracias a Magalí Novedades, agradecemos a Comercial Santa Elena por el respaldo. Gracias a ellos estamos haciendo posible la cobertura en la mañana de hoy. También agradecemos a DIC San Isidro que se suma también con nosotros, como siempre, extracto de MoneyGram y Western Union. La gente están enviando platita del extranjero, pueden retirarlo de DIC San Isidro. Va Acuña, atención con esta carga, viene el centro por abajo, el arquero que intervino muy bien, termina sacando el lateral zurdo Javier Miranda. Aquí se asomó, se aproximó el equipo albirrojo con esta pelota que cruzó muy bien lateral izquierdo, mi querido Pablo. Sí, señor, nuevamente Sandoval. La suerte no le está acompañando a este jugador, realmente el jugador número 9, Sandoval, porque en 3 ocasiones claras de goles no ha podido definir. Y bueno, mientras vemos el cambio, sale César Benítez para el ingreso entonces de Rivas, camiseta número 11. Perfecto, ya se realiza el cambio, ya a la cancha Néstor Rivas. Se terminó el partido al número 10, albirrojo César Benítez. Se va a cumplir el servicio manual hacia el costado derecho. Ahí ya autoriza el árbitro. Pelota para Walter. Llevó muy bien la pelota. Atención, está el segundo. No pudo otra vez Sandoval. Fue anticipado por parte del defensor. Y creo que esta vez el mérito fue por parte del defensor de Guaraní Unido. Ojo, también sale de contra intentando. Decía que fue mérito del defensor de Guaraní, mi querido Pablo. Sí, señor. Espectacular ahí el trabajo de Walter Martínez. Pero no le llegó a Sandoval, que tenía otra buena oportunidad allí. Iba a tener, mejor dicho. Y ahora en la salida se equivoca Guaraní Unidos. Y bueno, hay saque de mano desde la zona de ataque prácticamente, ya en el medio campo, mejor dicho, para Guaraní Unido. Y bueno, el resultado continúa 1-1. Tenemos 15 minutos de la segunda etapa. Sale jugando Guaraní Unido. Este es el número 3 que tiene la pelota, el que luce con el brazalete, capitán es Fariña. Deja ahí en forma corta para su compañero que intenta escapar de la marca. Anticipa ahí Rivas. Va Rivas, pierde la pelota ahí el jugador albirrojo, la pelota para Lugo. Lugo abre juego hacia la banda izquierda. Se quedó en Oxay, el atacante del conjunto de Guaraní. Va a ser salida para el equipo de Garandá. Sí, señor, posición adelantada entonces del jugador del equipo local.
Recordemos los partidos anteriores de estos equipos. El equipo local había empatado con Shore Central en la primera fecha. Después en la ida ganó por la mínima diferencia. Y en este tercer compromiso están igualando momentáneamente. El Sportivo Grandá había ganado en su primer compromiso 2-1 al Sport Santo Domingo, Sportivo Santo Domingo. Después en la segunda fecha habían igualado 3-3 Blas Antonio. Perfecto, ahí están los números con respecto a uno y otro equipo. Sale Leandro Lazarte, ahí está Martínez, lanza el centro, pelota por arriba. A ver, baja Rivas, balón para Sandoval, busca otra vez a Rivas, pero no prospera la acción. Capaz era buena la intención, pero no salió como él pretendía. Sale aquí a cortar Martínez. Para Acosta, este es Walter Martínez, tiene la pelota Walter, deja para Acosta. Viene la marca aquí el defensor de Guaraní, sale con Perea. Bueno, el balón muy fuerte queda aquí para Richard Franco. Franco abre juego con el lateral izquierdo, Acuña. Este es Rivas, entra en diagonal, a ver qué hace Rivas. Bueno, para conservar, juega con Lazarte. Leandro domina, Leandro para Martínez, otra vez Lazarte. Tiene Garandá la pelota ahora. Franco, el que va a dominar. Este es Franco, el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto alberrojo. Acosta, otra vez Franco. Va Franco, ahí se muestra el jugador Martínez. Franco que ya pierde, recupera Guaraní, sale con Perea. Perea y la posición, forma corta ese pase. Guaraní ahora que tiene el esférico trata de jugar también en zona antagónico. Este es el jugador, el que va conduciendo es Lugo. Lugo tiene ese esférico, ahí está Lugo, se le fue la pelota, ya recupera Acosta. Acosta para el equipo de Arendá, se frena ahora. Ahora deja juego ahí para el jugador Rivas. Va saliendo Néstor Rivas. Intentó profundizar, pero el zaguero central estaba muy atento y ya sale a cortar el juego. El circuito que intentaba el equipo de Arendá. El partido que continúa 1-1. Abrió la cuenta para Arendá Walter Martínez. En la primera etapa lo empató par de minutos más. El que luce con la 7 en el conjunto de Guaraní Unido, Robert Mancuello. Por eso el partido está 1-1. Tiene la pelota ahora de vuelta el equipo dueño de casa. Balón para el número 10, Alder Araujo. Va Alder. Balón para el número 17 que ingresó en este segundo tiempo es Amado Rojas. Ahí está Perea, se cae Perea. Falta, dice el árbitro. Tiro libre para Guaraní. Bueno, una falta de Lautaro Acuña sobre el extremo por derecha que juega este jugador colombiano. Sentido se le veía, entonces tampoco hubo reclamo ahí. Hay tiro libre peligroso nuevamente para el equipo local y se prepara ahí el jugador número 10 para su ejecución. Es el jugador Alder Araujo el que se va alistando para este remate. Buena posibilidad de cargar por arriba, buscar el juego aéreo para utilizar la táctica fija el conjunto de Guaraní. Viene el centro, atención, saca la defensa, complementa David Carvajal. Va a quedar para Walter Martínez que pone el físico allí. Trata de cubrir esa pelota bien por Walter. Sufre la falta, sí, le cargaron al número 20. Falta, dice el juez. Tiro libre en el medio terreno para el equipo visitante. Muy bien, agradecemos a Comercial Santa Elena. Productos básicos para el hogar con el mejor precio. También materiales para la construcción de su obra. Te esperamos en el centro mismo de Arendá, frente mismo a la radio Comercial Santa Elena. Saca como puede el lateral izquierdo, Javier Miranda, el lateral del conjunto de Guaraní. Habrá lateral en zona de ataque, corresponde para el equipo de Arendá y se va para cumplir el lateral derecho, Lazarte. El balón para Acosta, tiene espacio Acosta, a ver qué hace Acosta, conduce, lleva esa pelota, entregó mal, recupera Guaraní, vamos a ver qué hace, trata de aprovechar también con un pelotazo que busca Perea, pero firme para cortar Richard Franco, queda para Rivas, engancha Rivas, falta, sí señor, en perjuicio de Rivas, la falta fue por parte del número 6, Edgar Espínola, habrá tiro libre para el equipo albirrojo. Sí señor, pasó muy bien ahí Rivas. Después le tuvo que tocar ahí la defensa para poder cortar y tiene una oportunidad desde la pelota parada nuevamente el jugador número 8, si no me equivoco, sí señor, Ramón Acosta nuevamente se adueña de esa pelota. Y bueno, una buena oportunidad para el equipo visitante de buscar el segundo. Bien, tiro libre para Arendá, señoras, señores. Hacia el arco del sector norte. Está defendiendo el guardameta Federico Rojas. Va Acosta para cumplir. Viene el centro, pelota por arriba. Atención, va a sobrar. Sí, señor, sobra para Franco. Pateó el aire Franco. No pudo entrar a ese esférico. Termina cabeceando para cortar también el jugador Martínez. Va a quedar para Leandro Lazarte. Lazarte otra vez se apoya para conservar la posición del balón con el jugador Martínez. Este juega mucho más atrás con su portero Rodi Samuel Villalba. Este que lanza el lanzamiento hacia arriba. Quería Carvajal, pero ya pierde
vuelve a recuperar Acosta. No está preciso también Guaraní en esta salida, en esta oportunidad, y queda para Rivas. Este es Rivas, engancha otra vez. A ver qué hace Rivas, balón para Sandoval. Se perfila, Sandoval le pegó. El arquero no dio rebote seguro, Federico Rojas. Sí, señor, lo intentó Sandoval desde fuera del área. Se fue débil ese remate en el medio donde estaba el portero. Y bueno, intentó por lo menos. Y bueno, vemos también la parte física del equipo local que se le está notando. Hay varias equivocaciones. De repente, creo que el cansancio ya se le está afectando a los jugadores del equipo local y por supuesto también al equipo visitante de Blas Antonio. Bien, queda Rivas ahí, recupera el equipo de Guaraní con Araujo. Araujo deja ahí en forma corta para su compañero que peina. Atención con esta, Lugo, el que trata de habilitar. Ojo, bueno, muy fuerte el pase, por eso no pudo. Se negó también a correr el jugador de Guaraní. Va a ser salida que corresponde para el equipo de Arendá, que va a salir desde su campo cuando está sentido el jugador de Guaraní. Tras esa acción también quedó algo lastimado, golpeado. El jugador, si no me equivoco, es Edgar Espínola, sí, el número 6. Momentáneamente interrumpida las acciones aquí en Liberación, Pabli. Sí, señor, estamos desde el estadio Atanasio Villagra, uno de los estadios más lindos que tenemos a nivel departamental hablando. Y no sé si llevamos el saludo también al compañero Blas Antonio, nuestro amigo Enzo, que nos acompaña aquí también, nos da una manito. Un detalle también, el estadio no tiene una caseta propia todavía, ¿verdad? Entonces muchas veces nos acomodamos en la grada. Y bueno, digamos el saludo de repente a la gente que está viendo Pulse Sport, nuestro amigo René. Sí, ¿qué tal, compañero? Un gusto saludarle, bienvenido a la Ciudad de Liberación y tratando de brindar comodidad a los colegas que vienen al Estadio Atanasio Villagra. Como ya lo decía, lastimosamente todavía no contamos con las casetas, pero que ahí de acuerdo al proyecto, o sea que de acuerdo al plano que se ha trazado en la Secretaría Nacional de Deportes, esto está como para crecer más, pero eso no sabemos cuándo y carecemos todavía de esa comodidad, pero por lo menos tenemos una buena vista aquí en el sector de graderías. Así mismo, sí, realmente sector de gradería muy amplia, muy lindo por cierto, y seguro que en algún momento se va a concretar eso, de tener una caseta propia. Y bueno, te agradecemos, René, realmente por esta ayuda. Enzo René Oviedo. Sí, señor, siempre le vemos hacer el trabajo con el compañero Espínola, Oscar, también, así es que esta tarde van a estar trabajando para la cobertura de la categoría sub-17 o sub-15, sub-17, contra Oleari entonces. Y bueno, un minuto de pausa, Blas Antonio. Sí, así mismo, pausa en el partido, tregua, por eso está paralizado el juego. Mientras aprovechamos nosotros también, aquí escuchamos al compañero Enzo, entonces aquí compartiendo con nosotros esta cobertura con los de Pulse Sport Más. Bueno, paralizado el juego, esto va a arrancar de vuelta o se va a reanudar el juego tras esta pequeña pausa en el partido, momento de hidratación, para que los protagonistas justamente también puedan hidratarse con esta mañana bastante calurosa aquí en la ciudad de Liberación, en esta mañana de fútbol que tenemos y nosotros lo estamos viviendo a través de la pantalla de Pulse Sport Más. A toda la gente que está prendida, por supuesto, saludo cordial para todos. Se viene cambio también en el conjunto de Guaraní Unido, ingresa el 19, Pabli. Bueno, ingresa camiseta 19 Sergio Aquino para el equipo local. Vamos a ver quién salió, quién abandonó el campo de juego, Blas Antonio. Bueno, vamos a corroborar eso, Pabli. Cuando estábamos en momento de hidratación ya se realizó, o sea que ya quedó en la banca el hombre, entonces no pudimos divisar todavía, pero vamos a confirmar en instante. Va Walter Martínez, deja para Rivas, centro de Rivas muy pasado, no llegó a cerrar nadie, el que va a cerrar es el lateral izquierdo que deja salir esa pelota para que sea lateral defensivo para el conjunto de Guaraní Unido. Esto continúa 1-1. A ver cuántos minutos ya, Pabli. Tenemos 25 minutos de la segunda etapa. Bien, ya estamos de a poco superando el promedio de esta segunda etapa. Entonces, el partido que continúa 1-1. Sale Federico. Ahí en forma corta con su capitán Federico. Sale entonces con Hugo Fariña y esta se apoya con el lateral zurdo. Miranda. Va teniendo Guaraní la posición de balón ahí en el medio terreno ahora. Retrocede el paso otra vez para Miranda. Miranda mucho más atrás con su portero Federico Rojas. Sale Guaraní. Ahí ya tiene la pelota el zaguero central.
Se inclinó hacia la banda derecha para esta salida. Va a quedar para Franco. Richard Franco, el zaguero central, juega con Acuña. Este es Acuña, el lateral zurdo. Sale muy bien con Rivas. Rivas retrocede. Se equivoca Rivas. Ojo. Atención con esta porque se le puede complicar. Martínez otra vez se repuso. Ahora sale Jimmy Carlos. Va a quedar para Acosta Ramón. Este es Ramón Acosta. A ver quién se muestra. Se muestra Acuña, pelota para él. Ahí está el número 3. Acuña para Rivas. No picó Rivas. Ya está el zaguero central. Juega mucho más atrás con Federico. Esta que saca Rojas. Va a quedar para Martínez. Juega para Walter. Atención con esta. Walter intentó, pero le punteó la pelota desde atrás, Pablo. Sí, señor. Es como que tardó un poco Walter Martínez y se adelantó ahí el jugador rival. Entonces le quitó esa pelota y hay salida para Guaraní Unidos. No es tan malo este resultado, Blas Antonio, para el equipo visitante. Sí, teniendo en cuenta que puede sacar mejor provecho jugando de local, capaz no es malo realmente el resultado, pero lo bueno que los dos equipos están proponiendo, los dos equipos quieren ganar a lo mejor este compromiso. Este es Lugo, va Lugo, le presiona ahí, Carlos Jimmy pone el físico, falta en perjuicio de Carlos, falta en perjuicio del zaguero central, Albert Rojo, va a ser tiro libre defensivo para Arendá. Carlos Jimmy, el propio hombre que sufrió la falta, el que se encarga, ya sale jugando en forma corta con Richard Franco. Acosta, golpe de taco, deja otra vez para Richard Franco. Levanta la cabeza Richard, a ver cómo o con quién sale jugando, dice el jugador Franco. Lanza para que pueda correr Acuña. Acuña de la presencia por parte del defensor de Guaraní. El arquero que habla y grita y dice, es mío, sale y se queda con el balón y ya sale jugando Perea. Este tiene muy buena velocidad, ahí está Perea, lleva ese esférico, ojo porque se viene con todo Guaraní, viene la marca Acosta, le termina robando otra vez ese esférico a Perea. Ahí pone el físico, cubre la pelota, continúa Acosta, ahora hace participar a su portero que no quiere ninguna complicación, por eso saca un costado. Sí, señor, no sabemos qué quiso hacer ahí Ramón Acosta realmente. En vez de salir por los laterales, casi se complica y sale la pelota hacia uno de los costados. Agradecemos nosotros también nuevamente a Magalí Novedades, prenda de vestir para todas las edades, calzados con el mejor precio. Te aguardamos al lado mismo del Colegio Nacional Arendá. Magalí Novedades. Precopa Paraguay, octavos de final, partido de ida. La ciudad de Liberación estamos disfrutando a través de la pantalla de Pulses por Más. Guaraní Unido Arendá, la propuesta aquí a través de esta pantalla de Pulses por Más. Aquí intenta salir jugando Guaraní Unido, presiona bien Carvajal. Ahora sí, sale con su zaguero central y capitán Fariña. Presiona Walter. Ahora queda el esférico para Rojas. El guardameta sale jugando. Balón para Rojas. Sí, señor. Amado Rojas, el que juega ahora como lateral. Ahí se muestra otra vez Roja. Tiene la pelota Araujo. Rojas se de vuelta. Sale Guaraní. Balón para Lugo. No pudo dominar de buena manera, por eso ya reconquista el lateral de Arendá, Acuña. Deja ahí para su guardameta Villalba, el que saca largo. Ese frico va volando hacia arriba, va Walter. Intenta aguantar. Bien la marca por parte del defensor, que reclama falta. El árbitro dice no pasó nada, va a ser lateral para Arendá en zona cerca del medio terreno, Pablo. Sí, señor. Walter, que no puede dominar la pelota en varias ocasiones ya también, ahora pide falta. No pasa nada, dice el árbitro principal Cardoso. No sé si el portero de Guaraní Unido sería un extranjero también, compañero. Argentino, entonces hay varios extranjeros en el equipo local Guaraní Unido. Sportivo Arendá, recordemos que tiene solo 2 argentinos, los laterales Lautaro Acuña y Lazarte, que juega también como lateral ligero. Sí, perfecto. Derecho, perdón. Sí, perfecto, Pablo. Ahí están los datos entonces con respecto a este partido, tanto en Guaraní como así también en Arendá, uno y otro equipo que tiene extranjero entonces en sus cuadras. Bien, va teniendo Jimmy Carlos, va saliendo el zaguero central, Albert Rojo tiene ahora Carvajal, domina Carvajal, ahí ya le encima la marca, sigue Carvajal, cuida, conserva la posición de balón, juega con su guardameta, Rodi Samuel Villalba, sale con Franco. El zaguero de Arendá que tiene el balón. Franco abre con Carlos Jimmy. Sale Carlos. Levanta la cabeza, juega en forma corta ahí con Sandoval. Ahora apertura para el lateral que se proyecta es Lazarte. Viene el centro, pelota media altura, va Carvajal. Atención. La defensa que reacciona a tiempo, sigue el peligro. Ahora sí, despeja. El defensor va a quedar para Perea.
Perea abre hacia la punta izquierda. Apertura para este jugador que pica solo. Llega tarde la marca, así que tiene espacio aquí el que pica hacia la banda izquierda. Va Guaraní con Perea. Ojo. Va para su compañero ahí en forma corta. Va enganchando el remate. Atención. Se queda Rodi Villalba. Qué buena llegada aquí del conjunto de Guaraní. Que tuvo espacio. Casi lo aprovecha Pauli. Sí, señor. Asustó nuevamente. Como en la anterior jugada, el remate fue débil. Entonces no fue difícil para Rodi Villalba salir para defender. Y bueno, nuevamente asusta al equipo local. Como mencionábamos, ya se le nota el cansancio en los jugadores de ambos equipos, Blas Antonio. Sí, así mismo. Bueno, tenemos ya a ver cuántos minutos de partido. 31. Bien, 31 minutos de esta segunda etapa. Va Sandoval para Martín. Atención, no pudo cabecear de buena manera y se salva aquí Guaraní. Sigue el peligro. Va al centro, media altura. Saca muy bien el zaguero Fariña. Después de mucho de vuelta, llegó con una clara de gol aquí el conjunto albirrojo, Pabli. Sí, Walter realmente erró esa pelota. Tenía una buenísima oportunidad, como lo tuvo también Guaraní Unido, no aprovechó, y esta vez el equipo visitante desaprovecha una oportunidad de ganar el partido. Este es Acosta, va teniendo otra vez Arendá, que trata de presionar también la salida de Guaraní ahora. Acosta juega hacia atrás para Carlos Jimmy. Levanta el cabeza Carlos. Ahora también levanta el pelotazo para Walter, que baja, pero para el jugador rival. Ya sale jugando Guaraní. Perea, la marca de Acuña, pone el físico Acuña, reclama falta Perea. El árbitro no le concede. Y ya sale aquí el jugador Rivas. Rivas se frena. Balón para Franco. Tiene Richard. Pisa la pelota y trata de organizar ahí con Rivas. Va Rivas, capa de la marca, va Rivas, el zurdo. A ver si levanta bien. Levanta el centro, pelota para Walter. Fariña de vuelta gana. Está marcando bien Fariña, queda para Sandoval. A ver qué hace Sandoval. Queda para el número 6 Martínez, le pegó, desvió en el defensor, casi termina engañando al guardameta. Llegó de vuelta Arendá, está amenazando el segundo. Sí, señor, Rodi Martínez intentó, sigue llegando, en este caso mejoró la llegada del Sportivo Arendá, insiste más. Tenemos 33 minutos ahora, hay tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante. Cuando prepara el siguiente cambio el equipo albirrojo, sería el segundo cambio que está preparando, va a ingresar el número 2. Rodi Pessoa es el que se alista, mi querido Pabli. Sí, señor, el que recién se incorpora también al equipo, va a debutar con la camiseta número 2. Veremos quién abandona el campo de juego. Buen jugador, habilidoso, rápido este jugador número 2, Blas Antonio. Bueno, perfecto, todavía no se autoriza el cambio. Ahora primero el centro, pelota por arriba, gana, atención, el jugador albirrojo. Queda para el arquero Federico Rojas. El argentino que va a salir. Ahí le molestan en la salida, por eso la falta, y creo que le va a mostrar la amarilla. Bueno, le perdona amarilla, le tiene que mostrar, sí. Amarilla para Sandoval, que en este caso imposibilitó para que el arquero salga rápido, mi querido Pablo. Sí, él mismo sale ahora, entonces le puede servir la tarjeta también. Abandona el campo de juego Sandoval, camiseta 9, ingresa camiseta 2, Pessoa, debutando en el equipo albirrojo. Perfecto, Sandoval sale, ingresa Pessoa, el que luce con la 2, Rodi Pessoa. Ahora sí va a salir el arquero Federico Rojas. Partido que continúa 1-1, uno para Guaraní, uno para Arendá, Precopa Paraguay. Octavo de final ida. Este Federico sale con un pelotazo largo arriba, busca ahí al delantero en este caso. Termina ganando aquí el jugador albirrojo, queda para Carvajal. Carvajal juega hacia atrás. Balón para el lateral derecho albirrojo, Lazarte. Deja para su guardameta y este saca largo. Arriba. Ahora sí sale a presionar bien alto el equipo de Guaraní. Sale muy bien Pessoa. Va Rodi. Pessoa intenta ganar la raya. Va Pessoa bien firme, sólido. Ahí el número 17 que llegó muy bien a la cobertura es Amado Rojas. Va a ser lateral para el equipo albirrojo en zona de ataque. Bien. El primer toque con el balón del jugador Pessoa, entonces, proveniente del club Nueva Estrella. Hizo un buen campeonato este jugador. Bien Perea para ganar a su marcador, después se dio un mal pase y ya está la marca por parte del jugador Martínez. Se cae, no sé si cobra falta o solamente cortó el juego. Sí, cobró falta en perjuicio del jugador albirrojo. Va a ser tiro libre en su salida para el equipo de Arendá. Sí, señor, muy molesto los jugadores de Guaraní Unido porque parecía que no fue falta realmente, pero
Cardoso, después del grito del jugador, cobra otra advertencia entonces al DT. Y bueno, todos los jugadores le reclaman que no fue falta a Blas Antonio y sale otra tarjeta. A ver, para el capitán sería entonces Sí, por señor. protestar. Por el reclamo al capitán de equipo, otra tarjeta amarilla. Bueno, el cuarto amonestado del partido, la tarjeta para el capitán Hugo Fariña entonces. El cuarto del partido, tercero por el lado del conjunto de Guaraní Unido. Bueno, es Martínez, Rodi Martínez el que quedó sentido, Pablí, el número 6. Sí, señor. Rodi Martínez, en la altura de la rodilla, más o menos muestra que recibió un golpe, entonces ya le vemos levantarse, vamos a ver si... Bueno, juego paralizado momentáneamente, nosotros aprovechamos para agradecer a nuestros auspiciantes. Muchas gracias a DIC San Isidro. Como les decía, ahí pueden hacer extracto desde MoneyGram y Western Union. Como así también pueden hacer depósitos en diferentes cuentas bancarias y también giros Tigo y personal. Bien, gracias, Pauli. Ya se reanuda el juego tras esa pequeña pausa en el partido, porque estaba averiado el jugador Albert Rojo. Ya está Acosta con el balón, va llevando esa pelota, conduce el número 6. A ver, balón para Carvajal, está inhabilitado, levantó el banderín. El árbitro dice que hubo offside, posición adelantada. Bueno, ahí está, posición de adelanto por parte del jugador Albert Rojo. Carvajal quedó enganchado en esta oportunidad. Tardó entonces en ceder el pase Ramón Acosta. Ya sale Guaraní Unido. Federico Rojas, el guardameta, deja ahí para el lateral Miranda. Sale el lateral zurdo. Balón ahí para el jugador de Guaraní que le empuja. Falta en perjuicio de él. La falta fue por parte del lateral derecho. Va a corresponder tiro libre cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Es para Guaraní. Bueno, instancia decisiva ya del compromiso. 37, ahora 38 minutos. Aquí veremos las cualidades de cada equipo, a ver en qué termina. Pero como mencionábamos, un buen resultado para el equipo visitante. ¿Por qué? Porque en términos generales creo que Guaraní Unido fue mucho mejor en este compromiso. Y el tiro libre que se va a cumplir. Ahí el lanzamiento por arriba, golpe de cabeza fue por parte del jugador Rivas. Va a quedar para Carvajal, termina ganando el jugador de Guaraní. Logró puntear y va quedando ese esférico para Araujo. Engancha bien Araujo desde el piso, deja ahí a su compañero. Atención con esta carga. Viene el centro, busca directamente a correr a Servín. El arquero que sale. Sale bien el guardameta, deja para Carvajal. Esta que intenta ganar en velocidad y lo consigue. Va Carvajal. A ver quién se muestra. Dos hombres tiene como opción. Deja para Walter. A ver, le pega Walter. Se acomoda, le pegó. Excelente la respuesta de Rojas. Por Federico Rojas aquí, entonces el partido continúa 1-1, Pauli. Sí, señor, buen remate de Walter Martínez. Y bueno, qué buena tapada del portero también, lo desvió hacia arriba. Por supuesto, no había forma de atajar esa pelota. Y bueno, hay tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante. Nuevamente se va Ramón Acosta. Sí, señor, el arquero que desvía el córner va a ser servicio de esquina, punta derecha para el equipo albirrojo, que quiere ganar el partido. Acosta ya tiene ese frico en ese último rincón, va a levantar el centro. Ahí se suma Carlos Jimmy Franco. Viene el centro, pelota por arriba, gana Rivas, pero con deficiencia no pudo conectar de buena manera el cabezazo, por eso ya está el guardameta Federico Rojas. Bueno, ahí mérito de la defensa ahí. Muy buenos defensores tiene el equipo de Guaraní Unido sin duda alguna, tanto por arriba como lo fue en esta ocasión, y bueno, no fue mucho peligro para el equipo local después de este tiro libre de esquina. Habrá lateral hacia la banda izquierda, corresponde para el equipo albirrojo. Para cumplir está Acuña, lateral izquierdo. Ya juega Lautaro, balón para Richard Franco, esta que lanza. Divide las acciones, ahí gana el de Guaraní. Ya sale jugando, presiona aquí el jugador Acosta y gana. Este Martínez en este caso el que presionaba. Martínez y la posición, forma corta el pase para el lateral derecho. El que tiene la número 4 ahora juega con el número 8, es el jugador Acosta. Se cae Acosta. Sí, señor, falta, dice el árbitro. Cobra la infracción
Va a corresponder tiro libre cerca del medio terreno, o sea que cerca del círculo central en este caso, en el medio terreno. Para el equipo albirrojo, posibilidad de buscar por arriba, Pabli. Sí, señor, cubrió muy bien la pelota a Ramón Acosta ahí. Entonces no había manera de sacarle, entonces le cometen falta y él mismo se encarga de ejecutar este tiro libre. Prácticamente también en todas las mañanas del dueño de la pelota quieta en Garandá es Acosta. Ahí está el lanzamiento por arriba, a ver, sale el arquero, falló, está Martínez, ya hubo falta, dice el árbitro. Falta en ataque, cobra el árbitro en perjuicio del guardameta. Bueno, no sé si buena salida del portero o qué pasó allí, pero la falta cometió Rivas según el árbitro. Cobró una falta en ataque y bueno, Walter, que intentaba allí también, erró el arco. Fue un susto realmente para el equipo local. Sale jugando el elenco de Guaraní Unido, viene el servicio ahí buscando a Perea, justamente golpe de cabeza de Acuña en forma muy oportuna, porque su espalda ya estaba con toda la intención. El jugador Perea, sale Rivas, balón profundo para que pueda correr Rodi, gana Rodi, peligro de gol, Pessoa, cruzó, Martínez no pudo, se salvó aquí Guaraní de vuelta. Bueno, Garandá que está más claro en zona de ataque. Pablo está perdonando al equipo de Guaraní. Sí, señor, y te decía, este jugador Pessoa realmente ganó a su marcador ahí, cruzó muy bien, pero Walter en la hora de patear esa pelota no le pegó bien. Y bueno, buena llegada al finalizar el compromiso, ya 42, y bueno, Garandá sigue intentando también. Sale Guaraní con pelota dominada. El partido que continúa 1-1. Este es Miranda. Pase corto para Fariña. Fariña levanta la cabeza, el capitán del conjunto de Guaraní. En esta salida trata de clarificar, no presiona a Garandá, ahora sí presiona en el medio terreno. Rodi, el que pone el físico allí, va a quedar para Acuña. Lautaro Acuña deja para su guardameta. Rodi Samuel Villalba, el guardián albirrojo va a sacar. Ya saca largo, balón que va a luchar ahí el jugador Rivas que logró peinar. Intenta ganar Rodi Pessoa, pero cubre muy bien el lateral derecho del conjunto de Guaraní, va a ser lateral defensivo, corresponde para el conjunto aurinegro. Ya juega Guaraní, que sale jugando, balón para el número 8 que elude la marca de buena manera, sortea bien la marca aquí Servín, Servín lanza, busca a Perea, pica el extremo derecho, va Perea a ver si alcanza, bueno, se le fue. Bueno, muy poco, casi llegó a la pelota, llegó dicho sea paso, pero bueno, se le fue un poquito la pelota allí, entonces va a ser lateral para el equipo de Garandá en zona de defensa. El que más tenía condición física realmente es este jugador, pero esta vez no alcanzó y bueno, totalmente desgastados ya los jugadores locales, la mayoría, y Garandá que tiene algunos como los jugadores que ingresaron recién entonces, que están haciendo la diferencia, y entró muy bien el jugador Pessoa, como así también Rivas. Están debutando bastante bien Blas Antonio. Va a salir el guardameta Federico Rojas. El arquero argentino sale jugando en forma corta con Amado Rojas. Perea de vuelta. Va teniendo el jugador Perea. Sortea la marca bien por Perea para ganar. Ahí la marca de Pessoa. Sigue Perea. Levanta con la pierna zurda. Golpe de cabeza de Lazarte. Saca al córner. No quiere ninguna complicación porque su espalda estaba un jugador digo bien, del conjunto de Guaraní. Sí, señor. Lazarte estaba en el lugar indicado ahí para desviar esa pelota, porque creo que se metía también por atrás un jugador por Guaraní Unido y bueno, consiguen tiro libre de esquina el equipo local que por supuesto va a buscar realmente ganar este compromiso a través de esta gran oportunidad que tiene. Corner, punta derecha, corresponde para Guaraní. Sergio Aquino para cumplir el servicio de esquina. Autoriza el árbitro. Viene el centro de Aquino, pelota arriba. Rodi muy seguro. Se queda con ese centro de Aquino, Pablo, y sale. Ojo porque hay espacio. Sí, señor, ojo porque hay espacio en esta. Conduce Carvajal, si lo hace bien puede estar el segundo. Va Carvajal, pica Walter, pelota para Walter. Muy fuerte el pase, muy fuerte el pase. El arquero que suelta el balón, atención. Carvajal de vuelta, sigue el peligro. Va Carvajal. El arquero ahora termina ganando, deja para su compañero. Bueno, no pudo ser esta para el equipo albirrojo, Pabli. Qué buena reacción del portero porque salvó la situación realmente. En la primera, en la segunda y en la tercera, Blas Antonio, creo que Walter no le entendió realmente a Carvajal en esta porque es como que dejó de seguir, después continuó y bueno, sale jugando ya ahora el equipo local.
Va teniendo Guaraní, ojo con esta réplica porque va Perea, otra vez conduce, deja hacia la banda izquierda, viene el centro, bueno, defectuoso, no sacó provecho también de esta carga y termina el partido, señoras, señores. El árbitro Claudio Cardoso dice hasta aquí, termina con este marcador final. Guaraní Unidos 1, Sportivo Villarendá 1, Precopa Paraguay, partido de ida por octavo de final, Pabli. Sí, señor, terminó sin ni un minuto de adición, realmente a los 45 culminó esta segunda etapa. Un partido entretenido, por supuesto. No sé si el horario le ayudó mucho a los jugadores porque en este segundo tiempo ya se le notaba que le cuesta a los jugadores correr y justo termina a las 12 del mediodía, entonces, bueno, un buen resultado para el equipo visitante que lleva un puntito. Después esto se define, me imagino, el próximo domingo. Creo que un buen resultado para el equipo visitante y bueno, veremos en qué termina esta fase con estos equipos de Blas Antonio. Sí, así mismo termina el compromiso. No se sacaron ventaja en este primer partido, queda para resolver. Entonces el próximo fin de semana seguramente se juega domingo, sábado. El siguiente partido en el Sport San Isidro, donde se va a hacer de local el elenco, el representativo de Villarendá, para recibir entonces en el partido de vuelta a Guaraní Unido. Bueno, creo que ya estamos de a poco cerrando también la transmisión, agradeciendo a toda la gente que siempre nos ven, toda la gente que siempre acompaña la cobertura de Pulse Sport Más. Así que ya de a poco estamos cerrando aquí desde la ciudad de Liberación, Paulino. Bueno, agradezco también a Comercial Santa Elena, muchas gracias a Deise San Isidro, a Magali Novedades, a la licenciada Sonila Báez también, muchas gracias por hacer posible esta cobertura desde este lindo escenario deportivo realmente de la ciudad de Liberación. Estamos culminando un trabajo más. Si Dios permite, volvemos el próximo fin de semana para ver la definición de esta fase con estos equipos. Y bueno, nos vamos con la intención de volver el próximo fin de semana en este torneo de la Precopa Paraguay 2025-2026.